voy a iniciar con la lectura de una breve semblanza de la maestra Odette Ruiz. Ella es licenciada en Economía y Finanzas de esta casa de estudio y también cuenta con estudios de maestría en Economía del Sector Público. También es especialista en evaluación socioeconómica de proyectos por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene estudios en gestión pública por parte del Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Cuenta con 22 años de experiencia en la administración pública municipal, estatal y paraestatal en las áreas de planeación del desarrollo, inversión pública, evaluación de proyectos, políticas públicas y gestión por resultados. ¿Me cierran esa puerta, por favor? Gracias. También ha prestado su servicio de consultoría ante diversas instancias federales, estatales, ayuntamientos e instituciones de nivel superior. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. La maestra Odette, gracias por estar con nosotros, nos va a entregar una presentación que se titula Diversificación económica en la agenda de política pública del Estado de Quintana Roo. Le cedo la voz. Adelante. Gracias, doctora Cruzita. Buenos días, como ya mencionó la doctora Cruzita, soy subsecretaria de Planeación. Quería iniciar explicando un poco para los que no tienen idea qué es lo que hacemos en la subsecretaría de Planeación y a qué se refiere la planeación del desarrollo, que es lo que realizamos. Normalmente cuando hablamos de CEFIPLAN, la gente piensa en el tema de las finanzas, presupuesto, tesorería, proveedores, adeudos, aquí me recuerda Eloy. Pero también vemos la parte de planeación del desarrollo, que es básicamente la guía del comportamiento de las dependencias y entidades de la administración pública, en este caso de la estatal. Mientras más grande y más complejo es un gobierno, más difícil es que las decisiones las tomen las personas de manera espontánea. Si no hay un documento que les diga cuáles son las prioridades, cuáles son las soluciones, cuáles son los problemas principales, pues es muy fácil que se pase uno como servidor público atendiendo lo que se conoce como bomberazos, ¿sale? Estar reaccionando en vez de estar trabajando con una visión a futuro de qué es lo que queremos a dónde queremos llegar al final de la administración. Entonces, esa planeación es la que define esas prioridades y con esta se guía, como ya decía yo, el comportamiento de los servidores públicos, de la administración pública, hacia dónde van todas nuestras baterías y cuáles son la misión y visión que queremos alcanzar. La siguiente. Ahora, ¿cómo entramos aquí en diversificación económica? Ya comentaba un poco la secretaria de Economía, que es la diversificación económica. Digámoslo de esta forma, es cambiar de una fuente de ingresos a varias fuentes de ingresos, ¿sale? O pasar de una estructura productiva y comercial muy cerrada a una más variada. Creo que todos podemos entender más o menos, aunque no tengamos todos la misma definición, entendemos cuál es la idea del porqué de la diversificación económica. ¿Para qué? Bueno, ya para qué cambia un poco dependiendo del gobierno, del nivel, etcétera. Pero normalmente es para una mayor productividad, para mayor empleo, para mayor crecimiento, para menor pobreza, para mejor calidad de vida, básicamente. ¿Sale? Y estas dos preguntas como que son muy fáciles de responder y seguramente cualquier estudiante en un ensayo que les pidan hacerlo para un examen lo pueden redactar. Pero hay otras dos preguntas que son un poco más difíciles de contestar y que lo vemos nosotros como área de planeación entre los servidores públicos. Y esas preguntas son ¿por qué y cómo?
O sea, ¿por qué? Porque muchos dicen, pues es que es muy obvio. O sea, ¿por qué estás tratando de resolver el tema o por qué estás tratando de hacer una diversificación económica? Pues es obvio, todos lo sabemos. Bueno, ok, sí, pero escríbemelo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón detrás de esto? ¿Por qué? Porque no es la misma razón la del municipio de Otompe Blanco que la del municipio de Tulum, que la del estado de Quintana Roo, que la del estado de Querétaro. Entonces, esa parte de allá, el identificar cuál es la problemática específica, falta mucho el trabajar eso. Y eso es importante porque entonces el cómo lo vas a hacer, necesitas basarlo en por qué, o sea, cuáles son tus problemas. Y esto es precisamente en donde se vincula el tema de diversificación económica con las políticas públicas, el cómo son tus políticas públicas, ¿sale? Nosotros como planeación somos quienes estamos detrás de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública estatal para que hagan su informe de gobierno, para que participen en el Plan Estatal de Desarrollo, para que hagan sus programas de desarrollo sectorial, institucional, especial y regional, para que hagan sus indicadores, para que definan su misión, su visión, etcétera. Y a la gente le toma un poco, le resulta un poco difícil al principio el entender todos estos conceptos, pero ya hay muchas metodologías y hay casi como fórmulas para ver cómo redactas un objetivo, cómo redactas una misión. Pero si les dices, identifica tus políticas públicas, allá se pierden. O sea, si le dices a alguien, explícame qué es una política pública, difícilmente te lo pueden explicar, ¿sale? Es un concepto un poco exactamente abstracto. Entonces, la forma en que hemos visto que funciona, que lo pueden entender más fácilmente, es decirle esto, ya identificaste tu problema, entonces, ¿cómo lo vas a solucionar? Es parte de tu política pública. La siguiente, por favor. Y entonces nos vemos aquí al concepto de agendas de políticas públicas. Una agenda es un conjunto de políticas públicas, ¿sale? Son las decisiones que se toman al principio antes de empezar a desarrollar tu proceso de administración pública, tu gestión pública, y es cuando decides cuáles son tus prioridades. Y de esa prioridad que tiene muchas posibles soluciones, ¿qué solución vas a privilegiar? ¿Sale? Y resulta que esas políticas públicas y esas agendas pueden ir cambiando con el tiempo. Y el que si puede cambiar o no puede cambiar y cómo responde uno como servidor público, como administración pública, el hacer este cambio, define en ciertos casos, sobre todo en temas muy complejos como crecimiento económico y como diversificación económica, incide en si una política pública es exitosa o no. ¿Por qué? Porque si uno es muy rígido, entonces te quedas con una política pública desde el principio y todo tu quehacer ya no le haces caso a esto. Es cuando elaboramos un plan estatal de desarrollo que se queda arrumbado allá en tu escritorio y es nada más para que se vea bonito cuando estás en Zoom, que atrás hay muchos documentos. O si está cambiando a cada rato, entonces no te está sirviendo para lo que se supone que es para guiarte. Entonces, es una parte muy importante. La siguiente, por favor. Y ahora, existen diferentes tipos de agendas. Y normalmente cuando hablamos de agendas de políticas públicas, cuando decimos cuáles son la planeación estatal, pensamos en la primera, que es la agenda formal, Plan Estatal de Desarrollo, y los programas sectoriales, institucionales y especiales de desarrollo. Y allá se queda. ¿Y qué pasa? Que la agenda formal no necesariamente es lo que como servidores públicos nosotros o como ciudadanos entendemos. ¿Sale? Se presuponen muchas cosas y entonces la actuación tanto del servidor público como del ciudadano es diferente que lo que se planteó que se iba a hacer. Y luego hay una tercera agenda que es la agenda real, ¿sale? Que es lo que realmente se hizo. ¿A qué destinaste tus recursos? ¿A qué fue la gobernadora o el secretario al Congreso para pedir que se aprobara una nueva ley? ¿Hacia dónde dirigiste tu presupuesto? Entonces, no te está sirviendo. ¿Y qué pasa en estos casos? De que nos reunimos sector público con sector privado, con ciudadanos, con academia, para decir, estas son las prioridades. Ok, pero tal vez lo redactamos juntos, pero no lo entendemos igual. Y cuando le asignamos recursos, no les asignamos los recursos para atender eso, le estamos haciendo una cosa completamente diferente.
Entonces, esa cosa que se supone que te iba a guiar, no te guía, ¿sale? Entonces, la siguiente, por favor. Y nos vemos en esta situación. Estas son todas las administraciones públicas que ha tenido el gobierno del Estado. Nos dimos a la tarea de buscar todos los planes estatales de desarrollo o documentos similares, porque no existe la figura desde el principio de la administración. Los únicos que pudimos encontrar son de 1999 a la fecha. La siguiente, por favor. Y nos encontramos con que en el plan básico de gobierno de Hendricks, que es el de 99-2005, cuando hablamos de diversificación, hablamos de diversificación del turismo regional. ¿Vale? Empezamos con esta visión de que tenemos que hacer que el centro, que es zona maya y que la zona sur, también desarrollen actividad turística, y lo mencionaba hace un rato la secretaria de Economía, pero ya lo dice aquí, esta era la visión que teníamos, de que hay que buscar un equilibrio regional con el turismo. La siguiente, por favor. Pasamos entonces al siguiente plan estatal de desarrollo, creo que es de Félix, 2005-2011, que nuevamente se va a la diversificación de la oferta turística. O sea, la única diversificación que se menciona es de la oferta turística, y ya no es regional, sino que es diferentes tipos de turismo. O sea, ya no solo turismo de sol y playa, sino tal vez turismo cultural, turismo ambiental, turismo mochilero. Entonces, seguimos nuevamente con el turismo. Y creo que aquí se va viendo también los cambios de los tiempos. Aquí todavía no teníamos el tema de la pandemia, obviamente, pero tampoco el tema del H1N1, ¿vale? Entonces, no habíamos visto una crisis económica que nos afectara tanto desde la creación de Cancún. La siguiente, por favor. Luego pasamos con el plan, creo que este es el de Joaquín, el de Félix. Este es el de Borges, tienes razón. 2011-2016. En el que, si se han fijado abajito les pongo los cuadros, estos son los temas que se tienen en el eje específico de desarrollo económico, y aquí habla, primero, desarrollo regional equilibrado se vuelve a tomar, y se habla de diversificación del turismo, pero también se menciona impulsos a sectores económicos estratégicos, ¿sale? Ya empezamos a pensar en otras actividades, pero esos sectores económicos estratégicos no se definen. Y entra aquí la pregunta, bueno, ¿cuál es el papel del gobierno? Los que sean economistas aquí, estudiantes de economía, saben que esta es una de las preguntas que siempre se hacen, que es qué tanto debe de incidir el gobierno, cuál es el papel del gobierno, hasta dónde debe llegar, en qué momentos debe de intervenir. Y entonces aquí la postura es, pues vamos a promover los sectores estratégicos, pero pues alguien más los define. La siguiente, por favor. Y vamos al de Félix Carlos Joaquín, que es el plan 2016-2022, que nuevamente se ve la diversificación del turismo, pero ya se identifica como un tema específico lo que es la diversificación económica. Pero aquí nos vamos a lo que es innovación. O sea, específicamente dice diversificación económica, pero es emprendedurismo. Creo que lo dije mal. Emprendedores, básicamente. Así es, el darle créditos, darles financiamiento, apoyarlos con sus trámites, pero nuevamente no definimos cuál es la actividad económica, no definimos hacia dónde se diversifica la economía. La siguiente. Y el último, se publicó el 23 de enero, el de la gobernadora actual, Mara Lezama, que pues aquí como redactaron muy amplios los conceptos, pues ya no les pude poner un ejemplo de las líneas, pero si vemos esta definición es muy amplia, abarca todo, es como que quiero meterle todo. Y entonces en el plan nuevamente no te dice cómo le vas a hacer para diversificar.
Y precisamente lo que mencionaba el doctor Chargoy es que ahorita están trabajando en su programa sectorial de desarrollo económico, y allá es donde deben de poner, porque ya no se puso en el plan, cómo se va a promover la diversificación económica. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos documentos que ustedes están viendo nos dice, o sea, nos guía, tú como gobierno, qué es lo que vas a hacer, ¿sale? Más que ciertas cosas muy puntuales que son muy específicas, que son únicamente un sector muy pequeño de la economía o que son un nivel de actividad muy pequeño, o sea, no hay una guía. Y entonces nos vamos a la siguiente, por favor. Voy a empezar con el último, la planeación estratégica de largo aliento. Puedes pasar a la última, luego regresamos a esta. Probablemente la mayoría de ustedes estudiantes no escucharon acerca del Plan Quintana Roo 2025, que es un plan a largo plazo que se creó, que la idea era definir una visión a largo plazo de qué Quintana Roo queremos, que lo hizo, me parece que el TEC de Monterrey, que estaba junto con un fideicomiso que se supone que participaba la iniciativa privada, pero que nunca se instaló, y que iba a vigilar que esos objetivos a largo plazo se cumplieran. Nuevo León tiene uno similar, Aguascalientes, Guadalajara, y me parece que Yucatán lo intentó también. Que la idea es esa, o sea, entre ciudadanos, entre sector privado y gobierno, que se defina qué es lo que entendemos todos por diversificación económica. Está bien, ya no vamos a depender del turismo, pero entonces, ¿de qué vamos a depender? ¿Sale? Y ponernos todos de acuerdo para que todos nos enfoquemos en eso, porque ahorita como se está trabajando es lo que se justifica, o la razón como justifican por qué estos planes de largo aliento. Cada quien define lo que quiere, cada quien decide en qué va a trabajar, y entonces son esfuerzos aislados. Y ¿puedes regresar al anterior? La ley de planeación nos establece que se elaborará, se debe publicar en el segundo semestre de 2024 un plan estratégico de largo plazo, 2025-2050, por eso se publicará a finales de 2024, y que precisamente la idea detrás de eso es esa. Ese es un concepto que se incluyó por parlamento abierto en la ley, de que lo promovió la sociedad civil, porque ellos decían, o sea, hay ciertas cosas, no solo la diversificación económica, de que lo establecen nada más el gobierno y está muy limitado, no considera ciertas cosas, no considera también el hecho de que independientemente de si cambia o no cambia una administración, tenemos que tener una visión de hacia dónde queremos ir, sale algo que nos guíe. Y la idea de ese plan es que no sea como que el gobierno convoca a los foros, recojo todo lo que digan los ciudadanos y ya después les digo cómo quedó, sino que participen los ciudadanos, que los ciudadanos convoquen, que los ciudadanos vigilen, que los ciudadanos evalúen, participen en la evaluación. El tema es, bueno, todo ese ejercicio que hay que hacer antes, durante estos 2 años, y qué lástima que ya se fue el rector, tiene que realizarse muy bien, porque si no vamos a llegar a lo mismo. Y precisamente comentaba eso del rector porque una parte que nos faltan eran de las preguntas que proyectaba yo al principio, que era ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las causas, cuál es la problemática que da lugar a que digas que requieres una diversificación económica? Porque tienes que definirla muy claramente para que puedas definir muy claramente tu solución. Y precisamente eso es algo que nos falta como gobierno del Estado. Y el término es prospectiva, o sea, tus diagnósticos. Y precisamente la Universidad Autónoma de Quintana Roo nos va a apoyar como gobierno del Estado para definir la metodología para elaborar esos diagnósticos. Es algo que apenas se acordó hace 2 semanas, todavía vamos a ver cómo se va a trabajar, pero es el tipo de apoyo que requerimos de la academia, ¿sale? Este es un documento que va a tener una vigencia de 25 años, que se va a elaborar durante 2 años. No podemos dejarlo ahí se va y a ver cómo funciona.
sino que necesitamos apoyarnos en los cuerpos académicos como los que tiene la Universidad de Quintana Roo. Y quería también proponer aquí como que ciertas preguntas. Cuando hablamos de diversificación económica, normalmente se llega como a ciertos lugares comunes. Si lo vemos desde la perspectiva de la planeación, da lugar a otras preguntas interesantes que quería proponerles a ustedes. Por ejemplo, viendo todo lo que ya les mostré, ¿existe una estrategia de diversificación económica en el gobierno del Estado? O sea, igual y con lo que vimos, no, pero nuevamente recordando, esta es agenda formal, pero tal vez en la agenda real sí hay. Ya hay que revisar la cuenta pública, ya hay que revisar las actas del Congreso, y hay que revisar los discursos del Ejecutivo Estatal y las propuestas de normativa que se entregaron. Luego, el cambio que se ha visto ha fortalecido la forma en cómo se enfoca el tema de la diversificación económica. Ustedes vieron cómo fuimos cambiando en cada una de las administraciones, cómo pasamos de lo que era turismo, región, vamos creciendo, pero aún todavía no llegamos a donde queremos llegar, pero pues pareciera que sí se va mejorando. La pregunta es si ha sido casualidad o si ha sido a propósito. O sea, eso habría que analizarlo, sería interesante analizarlo. Y de las otras dos agendas, la agenda real es muy fácil de ver porque son los planes y programas de desarrollo, se publican en el periódico oficial del Estado, pero pues la agenda supuesta son las notas periodísticas, ¿sale? O sea, ¿qué entienden los ciudadanos? ¿Qué entienden los periodistas? ¿Qué entienden los inversionistas, los comerciantes y los servidores públicos? Y la agenda real, pues ya les decía yo, son la cuenta pública, son los reportes que ya se entregan al Congreso, que nos auditan y demás. Se puede hacer, existen los documentos, pero es un poco de trabajo. Entonces, sé que la mayoría de ustedes, si no es que todos son de economía, y que estos temas parecieran ser de gobierno y gestión pública, pero la verdad es que es como que una intersección entre los dos. Y son temas interesantes que valdría la pena desarrollar. Perdón, ya me pasé de tiempo. Gracias. Muchas gracias, maestra Odette. Bueno, para continuar con las presentaciones, le vamos a dar la voz del ingeniero Luis Armando González Salazar. Él es director de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento de Otompe Blanco y nos va a presentar la diversificación económica del Estado de Quintana Roo. Pues con su permiso, doctora Cruzita y arquitecto, maestra, y a todos los alumnos que nos están acompañando, de verdad que es muy grato para mí estar aquí de nueva cuenta en mi alma mater. Yo soy egresado de aquí, de la Universidad de Quintana Roo, soy ingeniero ambiental, tomé una capacitación también en el tema de manejo ambiental sostenible aquí, y eso lo decidí justamente en estos foros que hay, porque hay que recordar que nosotros tenemos una semana de ingenierías también, y a mí como alumno me resultaba muy importante estar justamente escuchando a los panelistas. Entonces, aprovechen estos espacios. Quizás hay cosas que se me van a olvidar mencionar, pero ustedes, si tienen la pregunta, aquí estamos para responderles con la mejor y mayor franqueza. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Como dijo la doctora, yo soy el director de Desarrollo Turístico aquí en el municipio de Otompe Blanco. Quintana Roo se divide en tres partes si hablamos de turismo: el norte, el centro y el sur. El norte fue una pecera que hace 30 años inició con esa fase experimental en ver cómo detonar turísticamente a este estado que en su momento era selva virgen y playas vírgenes. Entonces, como tal, Cancún es un destino maduro que tiene 30 años de diferencia con un Chetumal y con un Mahahual. A nivel internacional estamos posicionados como Caribe Mexicano. Esta marca Caribe Mexicano tiene debajo toda un sistema de submarcas. Nosotros como Otompe Blanco representamos a la Gran Costa Maya. Dentro de Gran Costa Maya hay 3 submarcas, que es Mahahual, Bacalar y Chetumal. Obviamente como municipio nosotros representamos a Mahahual,
y a Chetumal. Dentro de los instrumentos de política turística tenemos el Plan Maestro de Turismo Sustentable. Este como tal es como que también derivado de la Agenda 2030, pegado a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y como tal, ahí nos catalogan como un destino en desarrollo, un destino que está emergiendo. Chetumal y Mahahual es un destino emergente. Hay que recordar que Mahahual también tiene el segundo puerto de cruceros más importante a nivel nacional después de Cozumel. Mensualmente estamos recibiendo alrededor de 40 a 60 cruceros, cada uno con más de 2.500 pasajeros. Este es un número muy importante para las transportadoras turísticas, para los guías, para los hoteles, restaurantes, etc. Y el tema de Chetumal está más bien enfocado en el tema de turismo cultural, turismo de gastronomía, turismo de historia. Contamos con el mayor número de museos en todo el estado de Quintana Roo y como tal, este plan maestro nos indica el hacia dónde vamos. Justamente lo que nos comentaba la maestra Odette, de que después de cada cambio de gobierno siempre hay ideas nuevas y se descontinúan algunos proyectos que quizás estaban por llegar a ese éxito, por llegar a esa cúspide, y entre cada cambio de gobierno pues se mocha, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando entré a la Dirección de Desarrollo Turístico, teníamos como tal, la antigua dirección estaba manejando un tema de promoción turística muy bueno, entonces nosotros, por decisión de nuestra presidenta municipal también, decidimos continuar con ese trabajo de promoción turística. Este plan maestro de turismo sustentable nos indica que en el tema de turismo de masas, este turismo al que estamos acostumbrados a ver, ¿no? en las revistas, en los periódicos, de los grandes complejos hoteleros, de las aerolíneas más famosas, etcétera, se dice que por cada $100 que ingresan a Quintana Roo, solo $5 de esos $100 se quedan en la comunidad. Estamos hablando de que esos $5 son alrededor de 100 pesos que nada más se quedan quizás en el taxi, en la tiendita, etcétera. Lo demás se va para estas empresas que a nivel internacional pues ya están posicionadas. Caso distinto para el tema del turismo alternativo, que es donde nosotros estamos posicionados. Chetumal, como tal, contiene un sinfín de atractivos turísticos que estamos encargándonos de posicionar a través de los distintos congresos, de los distintos festivales, ferias a las que hemos acudido, y como tal es un trabajo no tan fácil porque estamos luchando contra corriente, porque estamos luchando contra un Cancún que ya está posicionado. Sin embargo, este turismo alternativo que nosotros poseemos, dice la Organización Mundial del Turismo que el 65.5% de los ingresos que derivan de este turismo alternativo quedan justamente en la comunidad. Y eso es un tema muy importante porque nosotros cuando vamos a la ribera del Río Hondo, ejemplo, los balnearios ejidales que tenemos ahí, la derrama económica no se va más que al ejidatario y más que al dueño del lugar. Entonces, es importante también que la población de Chetumal comience a ver al turismo también como una segunda fuente de ingresos que actualmente estamos trabajando en esa promoción turística y que es muy difícil porque en la ribera del Río Hondo tenemos que recordar que es una zona cañera, es una zona dedicada a la agronomía, etcétera. Entonces, el turismo como tal está llegando a la zona de la ribera del Río Hondo en menor cantidad de lo que nosotros podríamos estar presumiendo. Sin embargo, el mayor número de turistas son nacionales. Entonces, estamos impulsando el tema de desarrollo turístico para la ribera a través de plataformas digitales que tenemos. Mahahual como tal había mencionado que es un destino emergente. Este como tal ya se está posicionando a nivel nacional. Es un destino que buscan por las parejas, por las familias, un destino que es más de relajación. Podemos encontrar ahí diversos prestadores de servicios turísticos, desde los restaurantes, desde los guías de turistas, desde las transportadoras,
desde los hoteles, que hay que recordar que la mayoría de esos hoteles también son de chetumaleños y de originarios de aquí del sur de Quintana Roo. Entonces, como tal, tenemos una presentación que nos va a ayudar mi compañero Lucio. Él es el jefe de oficina de la Dirección de Desarrollo Turístico, es licenciado en turismo también y tiene una amplia experiencia. Estamos ahorita desarrollando un walking tour por la ciudad de Chetumal y el CPTQ, que es el Consejo de Promoción Turística, mensualmente nos está vinculando con FAM Trips. Estos FAM Trips nos sirven para posicionar nuestro destino en la vista del mercado europeo, en la vista de este mercado norteamericano, que para nosotros funciona de la mano con este Consejo de Promoción Turística. Justamente el día lunes vamos a tener a un camarógrafo de la National Geographic, vamos a estar grabando en la ribera del Río Hondo y esto como tal aparece en revistas, aparece en sitios web e incluso en redes sociales con alto alcance. El tema de promoción turística lo estamos trabajando, es difícil cuando tenemos a prestadores que están emergiendo y el tema de la capacitación también juega un rol muy importante. A través de la Dirección y la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo también nos hemos encargado de dar capacitación al gremio de los taxistas, a los hoteleros, restauranteros, incluso nos hemos acercado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para darle este curso de higiene, ¿no?, y manejo de alimentos a los restauranteros, porque hay toda una cadena de requisitos que cumplir para que nosotros seamos ese destino que queremos ver posicionado a nivel nacional e internacionalmente. Hay que recordar también que tenemos un registro de turismo, que como tal nos exige varios requisitos y que si estos restaurantes no se inscriben a este registro de turismo, pues tienen menos oportunidades que los que ya están en la zona norte inscritos y que los están promocionando en los diferentes festivales, ferias, incluso viene una feria de turismo muy importante a nivel internacional, que es la feria del Tianguis Turístico, y va a ser en la Ciudad de México. Entonces también vamos a estar representando a nuestra hermosa ciudad de Chetumal. Yo sé que hay varios que han venido a Chetumal a estudiar y que les ha encantado nuestra ciudad. Entonces tenemos una valiosa joya que todavía falta por seguir detonando y desarrollando. Pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a mi compañero Lucio. Hola, buenos días. Muchas gracias al director y a las autoridades presentes. Voy a tratar de ser un poquito breve para no quitarles el tiempo a los demás. Más que nada voy a presentar lo que es un PDF digital que acabamos de implementar, que se está llevando a las ferias, a las muestras gastronómicas, ¿sí?, en el cual tratamos de enseñar, estamos trabajando lo que es en la parte de la diversificación de la actividad turística, principalmente en el municipio, en el sur. ¿Sí? Coincido con la maestra Odette, con las autoridades, que tenemos ese problema de que no tenemos la parte, digamos así, de científica, las normas para que diversificar cómo lo vamos a hacer. Muchas veces implementamos bueno, tenemos estos atractivos, vamos a implementar tal actividad, vamos a desarrollar de esta manera, esta comunidad tiene estas cualidades, entonces vamos trabajando conforme a la marcha. Es muy importante lo que está haciendo, que la parte científica de las universidades que se metan, que ya hacer como que este marco teórico que nos permita ya tener unas herramientas y los conocimientos de que, bueno, cómo lo vamos a implementar, en base a qué estrategia y todo. Entonces, creo que tanto los municipios, el gobierno, las demás organizaciones, pues ya vamos a tener un mapa o digamos así, un procedimiento, un protocolo de, bueno, cómo lo vamos a implementar. Por parte de nosotros, de la dirección del municipio, nuestro sur es muy rico en cuanto a atractivos turísticos. Estamos manejando lo que es la parte de la ciudad o Chetumal como el atractivo cultural. La parte de la historia, la cultura, la formación de la ciudad, sus arraigos, sus tradiciones, sus y costumbres, folclore. Tenemos esa parte que vendemos. Aunado a eso, la gastronomía también que tenemos digámoslo así, nuestra gastronomía no es tan autóctona como en otras partes, sino que es una influencia tanto caribeña, de Belice, yucateca,
de Campeche, entonces una mezcolanza, ¿no? Que poco a poco se ha ido sacando o detonando ciertos platillos típicos de nuestro municipio. Tenemos también la parte de lo que es el turismo arqueológico, la ruta arqueológica también es un potencial que hemos estado tratando o detonando conforme el tiempo. Tenemos 4 sitios arqueológicos importantes. El turismo arqueológico es uno de los más llamativos para tanto internacional como nacionalmente, sobre todo internacionalmente. Sabemos que ya los cruceristas que llegan al puerto de Mahahual, muchos de ellos son transportados hasta Conjulich, a pesar que una distancia relativamente considerada del tiempo, 2 horas, si no me equivoco. Entonces, hasta allá los llevan a conocer Chacchoven principalmente también, ¿no? Entonces, esa parte. Tratando de mejorar lo que es la actividad turística, más que nada las derramas económicas, hacerlo más hacia los sitios, las comunidades principalmente. También estamos en lo que es el turismo rural, el turismo ya de naturaleza, de aventura, también de recreación, que es la parte de la ribera del río Hondo. Si lo quiere ver nuestra ciudad, nuestro municipio principalmente tenemos el turismo arqueológico, turismo de aventura, turismo alternativo, comunitario, también tenemos el turismo de sol y playa por Mahahual, Xcalac, que se están vendiendo como atractivos o nuevo tipo de turismo, ya no el masificado, sino el de uso sustentable de los recursos, lo que es las construcciones, impactar lo menos posible al entorno natural, ¿no? Lo que es la parte de Mahahual, que sí ya está un poquito más desarrollado que Xcalac. Xcalac, por ser un área natural protegida, también tiene ciertas limitantes que controlan o impiden lo que es el desarrollo de la infraestructura, y eso es también algo que debemos de cuidar mucho, sobre todo no perder el control de, pues llega la actividad turística y se empieza a desarrollar todo de manera a veces tan exponencial que no tiene un control, ¿no? No tiene un proceso, no tiene unos controles, empezamos a construir sin los estudios previos muchas veces. Tenemos el turismo de naturaleza, de aventura también, lo que es en la parte de Xulha principalmente, Xulha, Huaypich, estas zonas que tenemos lagunas. Literalmente en nuestra ciudad o Chetumal, el municipio, estamos rodeados por agua. Tenemos la bahía de Chetumal de un lado, tenemos las lagunas, Laguna Guerrero, Laguna Milagros, tenemos parte de la laguna de Bacalar también, el río Hondo. Entonces estamos literalmente rodeados por agua y muchas actividades se prestan a en estos espacios, ¿sí? En la parte de la actividad económica, bueno, estamos ya, tanto el municipio como el gobierno de estado, se están detonando muchos espacios. En el caso del municipio tenemos lo que es el Paseo de Héroes, que está implementando la dirección del IMES, ¿sí? Con el fin de reactivar a estos pequeños empresarios, fomentar más las actividades de microempresarios, festivales culturales también, enriquecer esa parte. La pandemia fue un motivo también de que se frenaron todas estas actividades, pero es algo también de que el turismo de folclore, vamos a trabajar más en ello también. Se acaba de pasar lo que es el carnaval, teníamos años sin tener un carnaval, entonces también es una parte que reactiva la economía en la ciudad y en nuestros alrededores, ¿sí? Y en el caso de nosotros trabajamos mucho ya en la parte digital, estamos trabajando principalmente en nuestras redes sociales, en el diseño de mapas, páginas interactivas, aplicaciones, sobre todo porque es el canal más viable o más rápido que tenemos para atraer a los turistas, ¿no? o llamar la atención por medio de los videos, las aplicaciones. Todo nuestro contenido ya está digitalizado. Antiguamente pues solo contábamos con un Face muy escueto, una página web algo sencilla. Entonces ahorita todo lo estamos digitalizando con el fin de prestar más la difusión, sobre todo de nuestras actividades y de los recursos que contamos. Entonces, por parte del sur que tenemos estamos completamente, tenemos muchísimas actividades, diversificar la manera del turismo, con el fin de ir conociendo cada uno de los sectores y vamos diferenciando cada uno. O sea, ¿quieres un turismo de naturaleza? Tenemos esta zona. ¿Quieres un turismo de sol y playa? Tenemos. Y otra ventaja que tenemos que Chetumal es un punto de conectividad muy importante. Tenemos aeropuerto, tenemos una terminal marítima, o tenemos un cruce marítimo internacional, somos los únicos pocos, o creo que el único puerto a nivel nacional que tiene un cruce hacia San Pedro y hacia Cayo Colker,
¿sí? Motivo por el cual muchos turistas internacionales llegan a la ciudad para poder cruzar, es más rápido, ¿no? Estamos muy cerca de Mahahual, de Calakmul también, entonces también estamos interconectados con los principales destinos. Bacalar también, que es una marca ancla, lo cual es muchos turistas llegan a la ciudad para trasladarse a Mahahual, Bacalar, esos principales sitios. Entonces, Chetumal tiene una conectividad muy importante y eso también nos da es una estrategia que podemos desarrollar más diferentes actividades y diferentes tipos de turismo. Muchas gracias. El tema está en que debemos adaptarnos a las megatendencias. Actualmente el uso irracional del agua es una de las limitantes que a nivel turístico hemos tenido que afrontar. Tal es el caso del estado de Nuevo León en nuestro país, ¿no? Entonces, como tal, nosotros estamos rebosando de agua, pero el tema es adaptarnos a la megatendencia. Si no nos adaptamos a ello, de verdad que por más que tengamos un plan maestro, por más que tengamos en la planeación, planificación, etcétera, si no estamos adaptados, no vamos a poder avanzar al siguiente nivel. El tema está también en el tema de la capacitación, ahí es el meollo del asunto. Debemos tener prestadores de servicios turísticos a la vanguardia en el tema de turismo, debemos tener hoteleros, restauranteros, con todas sus certificaciones, porque eso como tal nos posiciona en un marco de competencia a la par a nivel nacional. Entonces, el tema está en que nos adaptemos a la megatendencia. La megatendencia ahorita está apuntando hacia el turismo alternativo, que tiene una mayor derrama. Se habla de que la derrama en el turismo masivo es de $100 por persona en Quintana Roo. En el tema del turismo alternativo estamos hablando de $260 por persona por día en derrama económica. Entonces, como tal, es importante también que quienes tengan algún emprendimiento de tipo turístico pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Turístico. Tenemos diversos temas para tratar. Estamos mensualmente capacitando a las personas. El mes pasado tuvimos un tema de puntos azules o espacios azules, que es cómo aprovechar justamente estos espacios. Estamos rodeados de mar, de laguna, de río, incluso cenotes. Entonces, el tema está en conocer qué es lo que tenemos, cuál es la megatendencia, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Este Plan Maestro de Turismo 2030 se encuentra publicado también en las páginas web del Estado de Quintana Roo, y la Secretaría de Turismo de Quintana Roo es quien se ha encargado de desarrollar este Plan Maestro de Turismo Sustentable. Pues sin más por el momento, yo quedo a la orden de cualquier pregunta o duda que tengan, estamos para servirles igual. Gracias y muchas gracias a la Universidad de Quintana Roo por la invitación. Arquitecto, qué gusto verle, y maestra Odette, de verdad, excelente ponencia. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Armando González Salazar. Un tema importante, lo del municipio, el turismo y en este tema de la diversificación. Aún no nos queda muy claro y creo que es importante reconocer, como dijo la maestra Odette, también que a veces ni el mismo gobierno tiene muy claro y sus funcionarios de qué significa la diversificación, cómo gestionar la diversificación económica, ¿no? El turismo parece ser como el punto importante de arranque, no tiene que dejar de ser eso, pero creo que hay que buscar otras alternativas, pero cómo hacerlo, creo que ahí es donde está el asunto. Bueno, voy a pasar al siguiente conferencista. Voy a pasar entonces al maestro arquitecto Eloy Stalin Quintal Jiménez, que les voy a leer aquí un poco su semblanza. Es egresado del ITC en 1999 en profesión arquitecto. También tiene estudios de posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán en el 2009 como maestro en diseño urbano ambiental. También egresado en diplomatura de planeación estratégica y cultura
ciudadana de la Universidad de San Buenaventura de Medellín en el 2012. Egresado del Instituto Tecnológico de la Construcción en 2020, maestro en evaluación inmobiliaria e industrial. También ha tomado diplomados en alta dirección de empresas por la UNID en el 2016. Como servidor público, ha sido jefe de servicios escolares y equipamiento de la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo en 2020, también director de Desarrollo Urbano Municipal del municipio de Otompe Blanco en 2005-2008, coordinador del programa Hábitat en la Delegación Federal de Cedesol 2004-2005 y también ahí se ganó un premio, ¿no?, en donde también participó. Entonces tiene mucha experiencia en ese tema. También empresario, ha sido el socio fundador del grupo GEA, empresa de ramo de construcción y proyectos inmobiliarios, presidente del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo 2011-2016, secretario de Finanzas de la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana 2015-2016. Actualmente es presidente, ¿eres del patronato? ¿Eres? Fuiste. Ajá. Estuvo en el patronato de esta universidad. Ha también sido presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y de Servicios Turísticos 2017-2020. También presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal. Bueno, sin más, vemos que ha tenido experiencia en varios ámbitos. Le cedemos la palabra para que nos presente el tema Rompiendo Paradigmas para la Diversificación Económica del Sur de Quintana Roo. Adelante. Muchas gracias, maestra Cruzita, por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias, secretaria, por acompañarnos. Gracias, Luis, maestra Odette. Gracias por estar en esta interesante rueda de conferencias que convoca la universidad, este segundo foro por este importante trabajo que está haciendo la UCRO para poner en vanguardia varios temas que creo que a todos nos interesan. La presentación que les voy a hacer tiene dos escenarios. Al principio vamos a ver información de contraste. Vamos a enfocarnos esencialmente en conocer cómo estamos en algunos indicadores en Chetumal, especialmente en general Otompe Blanco, contra lo que está sucediendo en Bacalar. Y lo ponemos en un escenario de contraste porque muchos estamos cada vez refiriendo de que Bacalar, lo acaba de mencionar también Luis, lo acaba de mencionar también Luisio, que son las marcas, es la marca referente del sur del estado. Pero queremos realmente saber cómo está siendo referente en términos que nos permita tomar decisiones de cómo diversificar la economía y cómo poder que cada uno de los que estamos aquí participemos en esa diversificación. Entonces nos vamos a la primera lámina, por favor. Sí, vamos a hablar de estos principales factores. ¿Cuántos habitantes tiene Bacalar? Tiene actualmente, números redondos, 11,000 contra 244,000 que tiene, perdón, número de habitantes 2010, 11,000 contra 244,000 que tenía Otompe Blanco. En la actualidad, más o menos, tiene 41,000 contra 233,000 de Otompe Blanco. Y aquí la cifra es bien llamativa. Nos dice que Bacalar aumentó 377% su representatividad poblacional y Otompe Blanco se redujo 4.46%. Esto es algo que tenemos que tenerlo presente en todo lo que resta de la presentación. ¿Sí? Comparamos también qué sucede con las tres principales actividades económicas. Nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene el dinero que fluctúa? Todos en este momento debemos de tener cuando menos un peso en la bolsa o en una cuenta digital o algo. ¿De dónde se genera ese dinero? ¿De dónde está viniendo ese dinero? ¿De dónde salen los recursos que nos permiten tener la dinámica económica que tenemos en el sur del estado? Y en el caso particular de Bacalar tenemos que el comercio al por menor representa el 65.5%, el otro que nos genera ingresos en Bacalar es el servicio de alojamiento y alimentos con el 26.2% y la industria manufacturera el 3.08%. ¿Qué sucede en el total de ingresos de Bacalar en el 2014? Generó 632 millones de pesos los ingresos en un año el municipio de Bacalar, realmente es poco, 632 millones de pesos en un año es muy poco.
y en el 2019 generó 1,072. Ahora, ¿cómo se comportó Otompe Blanco en ese mismo periodo? No hay mucha diferencia en la naturaleza del ingreso, sigue siendo el comercio al por menor el 56.4%, al por mayor el 14.7% y la industria manufacturera el 11.1%. Como verán, casi el grueso de esas tres principales actividades económicas nos dan el ingreso que sucede en estos municipios. Y en Otompe Blanco tuvieron un ingreso de 18,216 millones de pesos contra, en el 2014, contra 28,000 en el 2019. Comparamos unos con el otro, Bacalar tuvo un crecimiento del 14 al 19 del 11.5% anual de sus ingresos contra el 7% anual de Otompe Blanco. Pero bueno, midamos la escala de una economía con la otra. Otompe Blanco representa 26 veces más la economía de Bacalar. Entonces, vayamos dimensionando todo esto para llegar al final de la presentación. La que sigue, por favor. Vamos a ver rápidamente cómo andamos en número de cuartos hoteleros y empresas y número de casas habitadas de 1 cuarto y 2 cuartos y acceso a internet. Según los datos del DataTour 2019, tenemos que Bacalar tenía 1,050 cuartos hoteleros en 90 hoteles. De estos 90 hoteles, 36 son pensiones, contra Otompe Blanco, que tiene 2,806 cuartos, con 121 hoteles y 33 pensiones. Número de empresas, esto es bien interesante, porque esto es lo que habla de la economía formal. La secretaria nos hablaba hace un rato de lo que sucede en la informalidad, y quiero hacer una pausa aquí. La informalidad no es mala para el que la practica, le genera dinero, está fluyéndole dinero. Y difícilmente le vamos a hacer ver a una persona que le está generando dinero que pasarse a la formalidad es muy bueno. Si le está generando dinero, ¿por qué me tengo que pasar a la formalidad? Allá es donde entra la discusión de la gestión del gobierno. ¿Cómo hacer que sin dejar de generarme dinero, me vaya a la formalidad para contribuir con el desarrollo de mi sociedad? Porque el que es informal está ganando dinero para él y te exige servicios, te exige resultados, pavimentación, drenaje, agua, todo te exige, pero su actividad económica no está contribuyendo a que eso suceda. Ahí es la corresponsabilidad de la formalidad. Y ahí nos dice que según en el 2014 teníamos 603 empresas en Bacalar contra 7,424 de Otompe Blanco, 2014. ¿Qué sucedió en el 2019? Subió Bacalar a 753 y Otompe Blanco a 8,026, con un crecimiento comparativo de Bacalar contra Otompe Blanco en generación de número de empresas formales, es decir, empresas, esto está muy claro medirlo porque es con base en licencias de funcionamiento que se abrieron durante un determinado tiempo, eso el municipio lo tiene bien registrado, y nos dice que Bacalar creció 4.2% en número de empresas al año, contra 1.5 en Otompe Blanco. ¿Y qué sucede en este dato? Y este dato lo puse porque nos permite ver el estrato social de lo que está pasando, qué tipo de empresas tenemos, si son empresas prósperas que tienen un futuro promisorio o son empresas que van ahí a bandear, ahí van a sufrir, sostener su economía. Y eso habla y se refleja en el perfil de los trabajadores, en el perfil de las viviendas, en el perfil de acceso a servicios. Y acá nos dice que Bacalar tiene un 59% contra un 57.8% de casas de 1 cuarto o 2 contra acceso a internet. Y Otompe Blanco, se pone más difícil la situación, en que es el perfil de casas, 37.5% contra 18.6% de acceso a internet. Esto estoy hablando en números de lo que es el municipio, no hablemos solo de las ciudades cabeceras. La siguiente, por favor. Este dato es también importantísimo, también recuerdo, creo que la secretaria refirió al tema de la seguridad, y esto es determinante. Yo les quiero hacer un ejercicio rápido acá. Levanten la mano los que se sienten seguros viviendo en Chetumal. Más o menos arribita del 50%. Según la encuesta del ENSU, dice que de cada 100 habitantes, 53 se sienten inseguros. Inseguros. Eso mide el ENSU. Significa que nosotros, cuando salimos a la calle, cuando salimos a nuestro centro de trabajo, a llevar a los niños a la escuela, etcétera,
un gran porcentaje siente inseguridad por estar moviéndose en la ciudad, pero otro 50% más o menos, coincidió aquí, se siente confortable. ¿Eso es tan bueno que es tan malo? Pues bueno, vamos a tomar la referencia, también referimos hace rato a Mérida, y Mérida tiene una percepción de inseguridad, es decir, por cada 100 habitantes, 29 se sienten inseguros, ¿sí? Y eso es algo que me parece que es injusto para la medición, pero real, de lo que está sucediendo en Otompe Blanco, porque en términos precisos de índices delictivos, les quiero decir que estamos muy por debajo, incluso de la misma Mérida, pero nuestra percepción es alta. Entonces hay que ver qué nos está generando esa percepción de inseguridad, teniendo bajos índices de inseguridad. La informalidad también es importante, números redondos, 54%, hay muchas tesinas ahí que hablan al respecto, pero vamos a quedarnos en esta cifra. Y en términos de lo que nos afectó la pandemia en el aspecto del empleo, dice, y esto es bien interesante y tiene que ver con diversificación económica, dice, en pandemia Quintana Roo perdió 23.95% de su empleo contra el 5.49% de Otompe Blanco. Fíjense esto, o sea, el Estado perdió 5 o 4 veces más, porcentualmente hablando, empleos, contra apenas el 5% en Otompe Blanco. Y esto se debe esencialmente a que la economía de Otompe Blanco es más diversa, aunque no lo creamos, es más diversa. No dependemos del turismo, como sucede el resto del Estado. Entonces, esto es para que vayamos llegando al final de las conclusiones. Por supuesto, también el gobierno, bueno, y ahí representó 1.666 en términos reales de empleos perdidos. Esto de acuerdo a datos del Seguro Social. El gobierno total en todos los municipios perdió aporta, esto no es pérdida, aporta 26.200 empleos. Si estoy mal aquí, Odette, me corriges, ese es un dato que encontré en una declaración de un oficial mayor por allá, que dijo que 26.200 empleos tiene contratado el gobierno, más los que generan los municipios, etcétera, principalmente hablando de municipios, en gobiernos municipales. Y si eso lo contrastamos contra los empleos que genera la iniciativa privada, nos dice que aproximadamente tenemos que entre periodos formales de la iniciativa privada y el gobierno, sumamos alrededor de 58.908 empleos. Estoy hablando de los dos municipios, o sea, Otompe Blanco y Bacalar. ¿Y esto qué significa? Que 44.4% del empleo lo genera el gobierno, los municipios y el Estado, por ser cabecera Chetumal del gobierno estatal, y bueno, las dependencias federales que están por ahí, algunas sobrevivientes. Y a nivel estatal, la iniciativa privada genera el 94%. Fíjense esto. Este dato es bien importante que también lo reflexionemos. Quiere decir que parte de nuestra economía se mueve en gran medida por la derrama que genera el gobierno en sus salarios. Y eso es lo que nos está hoy diciendo esta información. Sin embargo, donde tenemos la mayor cantidad de generación de riqueza, nos dice que quien genera el empleo no es el gobierno, es la inversión privada. Pues ahí están las cifras. Y esto, bueno, a manera general les quiero decir que sí tenemos problemas de tenencia de la tierra, en el desarrollo urbano, tenemos problemas de vivienda social, mucha irregularidad en Otompe Blanco y Bacalar, más de 3,000 familias viven en zonas irregulares. ¿Alguien vive en algún asentamiento irregular acá? Que venga de ahí del Colonia, de los que están allá arriba de la Sabana. ¿Usted vive por allá, después de la Sabana? ¿Alguien más? Esto es bien importante, muchachos, porque si tenemos estas condiciones de desarrollo, significa que algo no estamos haciendo bien. Y la vivienda social es algo que tenemos que atender como parte de la prosperidad. La que sigue, por favor. Bueno, perdón, déjamela ahí tantito. Ahí tenemos crecimientos en delitos y fraudes inmobiliarios, tenemos desorden en el desarrollo urbano, asentamientos irregulares y ventas irregulares, pero hay algo que tenemos que sacar bueno de todo esto. El ritmo de crecimiento que tenemos de ser lento es una oportunidad para corregir. Y la escala que tenemos es bastante manejable. Nuestra ciudad la recorremos en 21 minutos. Entonces, ahí hay una oportunidad que tenemos que verla para actuar. La que sigue, por favor.
Y aquí les voy a compartir unos datos de conectividad. Creo que Luis habló, o Lucio habló de que tenemos bastante conectividad. A ver qué tan cierto estamos conectados. ¿Ustedes creen que realmente haya mucha conectividad? Y aquí están las cifras. Dice, el Aeropuerto Internacional de Chetumal en el 2019 recibió o movió, vamos a pensar en ida y vuelta, 368,129 pasajeros. Pasa la pandemia y sopas, vámonos, se desplomó al 23%, 20% de los pocos vuelos que sobrevivían, que no tenían miedo de contagiarse en el avión, venían. Pero eso se desplomó drásticamente, pero hubo una inercia de recuperación, creo que hoy ya está a la vista, todo Quintana Roo está prácticamente recuperado. Su ritmo de crecimiento en turismo está fenomenal. ¿Qué sucedió en Otompe Blanco y Bacalar? No es diferente la historia. Hasta 2019, 368,000. Y en el 2022, que ya terminó, que diríamos que fue el año de la transición entre que nos dicen que sí o si no el cierre de la pandemia, teníamos ya 374,152 movimientos de pasajeros en el aeropuerto de Chetumal. Pero de aquí hay un dato bien interesante, secretaria. 6,000 y un poquito más los aportó el vuelo internacional de Miami. 6,000. O sea, no estamos hablando de 500, de 600, de 6,000. 6,000 pasajeros en un solo vuelo de un avión chiquitito de 170 y tantas plazas. Y eso es algo que nos tiene que poner sobre la marcha una acción de diversificación. Hay que recuperar ese ritmo, que lo llegamos a tener en un punto extraordinario por ahí de mayo del 2022, cuando fue donde se recibió la mayor cantidad de turistas. Ya no, el vuelo ya se canceló. Decisiones privadas, no lo sé, pero eso ya nos da una señal de algo que sucedió que es muy bueno, ¿sí? El otro es la carga, y esto es algo fenomenal. Les puedo decir que la carga es una de las cosas más sorprendentes que ha crecido en el vuelo de Chetumal. Y eso nos dice que en el 19 teníamos 1,424 toneladas y el crecimiento del 18, del 17, del 16 era casi del 150 hasta 300% llegó a crecer la carga. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué está llegando tanta carga y por qué aumenta tanto cada año en los vuelos? A ver, ¿quiénes de aquí han comprado en Amazon? ¿Quiénes han comprado en Amazon? Todos han comprado en Amazon. ¿Quiénes tienen suscripción de Prime? 1, 2, 3. Llega el día siguiente. Toda esa carga viene por avión, la mayoría de ellas. Ajá. Y ese solo es una parte de la carga, ¿eh? O sea, no les estoy hablando que es la totalidad de la carga. El movimiento de mercancías a la zona está sucediendo y se está trasladando en esos vuelos. Por eso es que está aumentando muchísimo esa carga. La conectividad marítima, tenemos esa cifra de 397 toneladas en el 22, fue todavía un rebote de la baja en el consumo que tuvimos de efecto pandemia, pero de acuerdo a lo que tenemos en el último reporte de enero del 23, si sigue la tendencia como hasta ahorita, esos 1,400 toneladas vamos a recuperar en 1 o 2 años así rapidísimo, porque se está viendo esa movilidad. Y bueno, en la conectividad marítima, el muelle fiscal de Chetumal, según datos de la API, recibió en el 2022, año de recuperación, 23,840 pasajeros y llevamos al 23,862. Si seguimos con este registro, vamos a superar seguramente esos 23,000 de movimiento de pasajeros. Y en conectividad terrestre, esto no lo pasemos de lado. ¿Cuánta gente se mueve, se transporta por camiones de pasajeros? 360,000 según el ADO, fueron en el 2022, y tuvimos un cruce fronterizo México-Belice de 623,000. Les quiero decir que durante la pandemia prácticamente tuvimos 0 de crecimiento, 0. Y 2022 ni siquiera fue completo, porque empezaron a cruzar en febrero del 2022. Eso significa que 623,000 cruces que se dieron en la frontera prácticamente significaron un aumento del 6% respecto al 2019. En el 2019 fueron 560,000, una cosa así. O sea, impresionantemente los beliceños dijeron, ya no quiero estar encerrado, vámonos a Chetumal, vámonos a México,
Vámonos a recuperar todo el tiempo que no puede disfrutar esas bellezas del zona sur del estado, a comprar, a venir a gastar sus dólares aquí. Eso significó esos cruces en el 2022. La que sigue, por favor. Y bueno, esto quiero irme muy rápido, pero reflexionenlo. Esto es determinante en la información para diversificar la economía. Diversificar la economía implica también capacidades técnicas instaladas, recursos humanos, potenciales de recursos humanos que tenemos. Voy a hacer un paréntesis, voy a ser crítico. Ayer el rector en su informe nos decía que hay resistencia para cambiar o cancelar algunas carreras que dicen que ya no tienen interés del estudiantado de inscribirse y que eso impide la posibilidad de que se incorporen nuevas. Eso, no sé, o sea, hay que discutir eso. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? O sea, ¿por qué tenemos desinterés de los estudiantes de inscribirse en esas materias? Hay que entender eso. Entonces significa que a lo mejor hay que innovar, hay que crear una nueva corriente en aquellos que dieron esas clases, aquellos maestros que dieron esas materias, para incorporarlas a nuevas, meterlas a estas que sí están generando demanda. Entonces, a lo mejor la universidad tendrá que trabajar en cómo incorporar a esos maestros, que es un valor sustancial del recurso humano que tiene, para estas nuevas tendencias de nuevas carreras. Cierro el paréntesis, dejo de ser crítico ahí. Dice que Quintana Roo está ligeramente arriba de la media nacional, con 10.1 años de escolaridad. Más o menos casi todos en Quintana Roo terminan el primer año de preparatoria. Esto dice según la encuesta. El índice de accesibilidad de educación básica es de 47.5 contra el 73.5 que tiene la Ciudad de México, que según esta encuesta es la mejor. Y en educación superior, 52.6% contra 97.7 de la Ciudad de México. Ese índice, ¿qué nos dice? Es qué tan fácil es que en Quintana Roo pueda una persona ir a la prepa, a la educación básica o a la universidad. Eso es lo que nos dice. No estamos tan mal, déjenme decirle que algunos están por ahí del 30, del 35, Quintana Roo anda por ahí llevándola, pero no es suficiente. Y esto es importante por atender. Y ahora, ¿qué sucede en Bacalar y qué sucede en Otompe Blanco en estos factores que intervienen en la calidad de vida? El 18.6% tiene acceso a internet en Bacalar. ¿Creen que es importante tener acceso a internet hoy en día? ¿Sí? ¿Están seguros? Habría que preguntarle a los Rockefeller si están de acuerdo. Porque según un estudio que acaba de salir, ahí se lo voy a compartir, secretaria, dicen que el internet irresponsable puede ser un arma de doble filo. Si no sabemos para qué es el internet. Si el internet lo ocupamos para la distracción, a lo mejor para unos minutos está bien, pero si lo ocupamos para el desarrollo de nuestra sociedad, a lo mejor, entonces sí, ese factor es preocupante. Entonces ahí se los dejo de reflexión. Contra el 14.2% disponen de un computador, 66.6% disponen de un celular, fíjense qué interesante, ¿eh? En las casas en general, la cobertura de las ciudades no tienen mucho internet, pero en el celular todos tenemos 66%. 15 a 60 minutos tardamos en movernos, la mayoría se mueve en unidades propias, es decir, moto, taxi, camioneta, comparten coche con los cuates, etcétera. La escolaridad en Bacalar, secundaria, es baja, 35.4% secundaria, primaria 29.1%, preparatoria 21.5%, licenciatura 9.38%, imagínense. ¿Ustedes creen que a Tesla le interese venir a instalar una planta acá con estas cifras? Digo, ahí está riendo el muchacho. ¿Crees que le interesa a Tesla? ¿Ah? Eso es algo que creo que tenemos que preocuparnos, o sea, apenas 9.38% de la población tiene licenciatura. Estudios técnicos, esto es bien importante. Algunos estudios dicen que ya no es tan importante ser licenciado, sino tener una preparación técnica. Ya las empresas no necesitan licenciados, necesitan personal técnico, según dicen algunos, no lo sé. ¿Ok? Y Otompe Blanco dice un poquito mejor las cosas, 57.8% con acceso a internet, 39.8% disponen de un computador, 92.3% disponen de un celular, 92%, todos tienen celular acá, levanten la mano, ¿quién no tiene celular?
Ah, mire, ahí la señorita no tiene celular. Además que le rompió ayer, ¿no? Pero es bien interesante, no tiene celular y más o menos cuadra. Un 5% dice no tener celular. Ahí está, ¿no? 6, ¿no? Fíjense nomás lo que estamos reflexionando acá. Y ahí también se mueven rápido, la ciudad se mueve uno en 21 minutos según los datos, y la mayoría se traslada, y este es algo bien importante, se traslada en sus vehículos privados propios, moto, taxi, coche, etcétera. Y eso no es bueno. Un indicador de desarrollo no es aquel que tiene coche. Un indicador de desarrollo es aquel que opta por dejar el coche, subirse al camión y irse en camión a su casa, a su centro de trabajo, venir a la escuela. Entonces, pues ahí hay que evaluar si está bien cómo nos estamos moviendo. Aquellos que estudian ingeniería ambiental y todo, pues movernos en coche es mucho más contaminante que movernos en un transporte colectivo, ¿no? Ya hay tecnología de vehículos eléctricos, hay que pensar en eso. Escolaridad secundaria 35.4, primaria 29.1, preparatoria 21.5, licenciatura 9.38, estudios técnicos terminados 1.5, ahí creo que hay una falla en la copia y pega. Pero además para recordarles, para que en Otompe Blanco, a pesar de que tenemos la mayor cantidad de universidades, andamos, si la cifra no me falla, andábamos como en el 17% de nivel de licenciatura. Esto es sorprendente, porque aquí resulta que tenemos una gran cantidad de universidades, licenciaturas, y aún así no se refleja sustancialmente. Me voy a ir un poco más rápido, ya me está presionando aquí la maestra Cruzita. ¿A que sigue, por favor? Y vámonos a la propuesta que hemos hecho los empresarios. Después de muchas charlas, muchas pláticas con muchos empresarios, de todo el estado incluso, que conocemos, nos dimos a la tarea de poder detectar algunas posibilidades estratégicas para diversificar la economía. En las presentaciones anteriores, institucionales principalmente, nos escuchábamos del reto de lo que es lo que tenemos que hacer para lograr la diversificación. Y hay oportunidades, aquí tenemos algunas que responden a las vocaciones naturales de Bacalar y Otompe Blanco. Eso es fundamental. El sector estratégico de agronegocios, comercio internacional fronterizo, servicios médicos, desarrollo inmobiliario, turismo de convenciones, desarrollo marítimo, servicios financieros, servicios digitales y educación. Todos estos pueden generarnos diversificación económica y están potencialmente instalados. No quiere decir que esto no se da, sí se da, esto sucede, está pasando en nuestros municipios. La que sigue, por favor. Y bueno, no me voy a extender aquí. Esta es una serie de propuestas, de puestas en marcha, cosas que podríamos ya hacer, cosas literalmente tangibles que podemos medir y ver cómo lograr esa diversificación. Y que algunas esencialmente le corresponden al gobierno hacer y a otras nos corresponde a los empresarios hacerlas. ¿Sí? En el caso de Bacalar, ¿cuándo fue la última vez que fueron a Bacalar aquí? La semana pasada, dice la maestra Cruzita. ¿Fueron a Bacalar en esta semana? ¿Sí? ¿Quiénes fueron a Bacalar? Levanten la mano los que fueron a Bacalar recientemente, en menos de 30 días. Fíjense, un buen número de personas va a Bacalar. ¿Sí? Y ustedes pongan en su mente a Bacalar y vayan contrastándolo con lo que les vamos aquí diciendo. Es necesario hacer un reglamento del manejo sustentable de la laguna, fundamental. Y ojo, muchachos y muchachas, la laguna de Bacalar no es netamente gestión de administración del municipio de Bacalar. El 60% de la laguna y sus cuerpos asociados de agua están en territorio municipal de Otompe Blanco. Se requiere reglamentar la imagen urbana, hay que sistematizar el transporte urbano, instrumentar el programa de desarrollo urbano, actualizar el programa de ordenamiento ecológico de Bacalar, hay que digitalizar los trámites. Los empresarios dicen, cóbrame lo que quieras, pero rápido. Todo el mundo pide descuento, ¿quién no va a pedir descuento? Pues es un sentido común pedir descuento, ¿no? Si más de un año para otro subió 300% un impuesto, ¿no? Pero si queremos realmente que las cosas se den en la inversión privada, tenemos que digitalizar los trámites, hay que hacer rápido, que el tiempo vale oro.
Y la tendencia en el mundo es darle valor al tiempo. Todo tiene que ver con el tiempo. El tiempo se nos gasta todos los días. Pues qué mejor que no se nos gaste esperando en el semáforo, en la cola, etcétera, etcétera, etcétera. Que se nos gaste así, discutiendo con nuestra familia. Eso es lo que vale. Y de ahí nos podemos ir, construir el sistema de drenaje, peatonalizar algunas calles, concretar la estación del Tren Maya, resolver la problemática de suelo social e invasiones y elevar los índices de educación, que ya lo comentamos. Y algunas acciones de iniciativa privada, construir el nuevo equipamiento. Se necesita una terminal de autobuses en Bacalar. Eso es importantísimo. Llegan ahí, se van ahí en el lodo, etcétera. Modelo de bajo impacto para el desarrollo turístico, privilegiar lo exclusivo. Y coincido con lo que dice Luis. O sea, privilegiar lo exclusivo es que no queremos tener 26 millones de turistas aquí. ¿Okay? La que sigue, por favor. Y en Otompe Blanco, bueno, mejorar la infraestructura de Mahahual. Mahahual es el corazón de Sol y Playa, del turismo de Sol y Playa de la zona sur. Hay que mejorar la condición, actualizar su programa, impulsar la zona del Río Hondo. Y la zona del Río Hondo, ojo, tiene mucho potencial, pero es muy vulnerable. ¿Quiénes han ido ahí a palmar y tantito se meten más de 20 personas y se entorpece la claridad del agua? Hay que medir muy bien los impactos de este tipo de turismo que queremos. El Cancún, el acuerdo de alcance parcial México-Belice, un tema sumamente justificado. Es necesario que esos 623,000 que se dan por este cruce fronterizo se complemente con el comercio internacional, que es muy diferente comercio internacional que comercio fronterizo. Y concretar, por supuesto, la estación del Tren Maya. Y bueno, hay que privilegiar el derecho a la educación. Hay que hacer que todos tengan acceso a las universidades y educación básica. Y bueno, la iniciativa privada, bueno, proponemos que sea una ciudad de servicios y logística. La secretaria habló de la importancia que hoy se da a raíz de este mercado que se da ya de consumo. Hay que transportar las cosas. Y una de las cosas que la pandemia nos dijo es, órale, aquí hay una oportunidad. ¿Cuántos mototaxis, cuántos motorrepartidores no se dieron en pandemia, no? O sea, creció eso. Y ahorita ya nos acostumbramos, ¿no? Ya nos quedamos con esos usos y costumbres, pedimos muchas cosas por servicio a casa. Gestión de más conectividad, por supuesto, tenemos que subir y mejorar la infraestructura marítima, impulsar el corredor turístico costero Chetumal-Oixtancá y modernizar la hotelería. Y aquí voy a cerrar antes de la última lámina. ¿Qué significa modernizar la hotelería? Ahí chamba para Luis, la secretaria lo sabe muy bien. ¿Sí? Modernizar la hotelería, 2.800 cuartos de hotel. Y tenemos, ¿qué? 45% en los mejores momentos de ocupación. Y la derrama económica es incipiente con tarifas de 700 y 900 pesos la noche. Pero aquí cerquita en Bacalar, con 900 cuartos de hotel, 1,000, tenemos habitaciones de 4,000, hay hasta de 7,000. No quiere decir que hagamos todas de esa tarifa, porque hay quienes vienen a la ciudad a un trámite, a hacer una gestión y pues ese busca una tarifa accesible. Pero la ciudad tiene que modernizar su hotelería en el sentido de que debemos de cambiar de esa transición de cuando éramos zona libre, donde recibíamos a los compradores de la ciudad, aquí en la ciudad, y los recibíamos en cualquier cuarto. Eran los hoteles familiares. Esos son los que tenemos todavía una gran parte hoy. Esos funcionaron perfecto en ese momento porque lo que buscábamos no era un espacio con ciertos estándares de calidad en la habitación, era donde pudiéramos tener chance de ir guardando todas nuestras compras, ¿no? Y a la misma nos subíamos al camión y nos íbamos. Eso tiene que cambiar, porque hoy la tendencia es tener una ciudad con una calidad de servicios mucho mejor y la hotelería debe modernizarse. Esos cuartos familiares tienen que convertirse en una lógica donde mejore la calidad de su servicio y su imagen. La que sigue, por favor. Y bueno, esto se las dejo aquí, compartiré la información. Nos vamos a la que sigue. Una serie de cosas que aquí hemos propuesto a nivel institucional, que tienen que ver con acciones muy concretas para lograr la diversificación. Y con esto quiero decirles que para materializar la diversificación tiene que darse dos cosas fundamentales.
Una, comprenderla. ¿Qué es diversificar para nosotros en la zona sur? ¿Con qué vamos a diversificar? Y dos, ¿cómo logramos que haya esta diversificación? Y en el cómo es donde ahorita tenemos que meternos a fondo, en el cómo y el qué tenemos que hacer. Porque si no, vamos a seguir pasando el sueño de los justos, con muy buenas ideas, y se nos va a ir el tiempo. Entonces, ahí se los dejo a la reflexión, muchachos. Esto está muy bien materializado, está sustentado, se han hecho análisis profundos de lo que debemos de hacer, todos viables, nada es inviable en términos prácticos. La que sigue, por favor, y creo que es la última. ¿Sí? Y bueno, y con eso lograr que muchos de los que aquí estamos, terminando nuestros estudios de licenciatura, de inmediato nos incorporemos a la iniciativa privada. Está muy bien el gobierno, hay que pasar y tener la experiencia, y si venimos de la iniciativa privada y nos metemos al gobierno es muy bueno porque le vamos a poner práctica de lo que hacemos en la iniciativa privada. Pero sí invitaría a que todos ustedes piensen que se vayan a una posibilidad de que estos números los vayamos balanceando a la generación de oportunidades desde la iniciativa privada, desde la sociedad organizada. Ustedes van a tener una oportunidad de ser empleados o patrones, ustedes lo van a decidir. ¿Qué tan buenos? Eso ya queda como consecuencia de las decisiones que tomen todos los días, pero eso definitivamente es algo que tenemos que mirar como una oportunidad para que esta zona pueda gozar siempre de esa calidad y esa tranquilidad que nos caracteriza. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, arquitecto Eloy. Ahora pasamos a las preguntas o comentarios que tengan ustedes. Tenemos tiempo como para 2 preguntas. Muchachos. Sí, los estudiantes primero. A ver, muchachos. Respetan a sus mayores. ¿Con el micro? Sí, por favor. Solo es un comentario en cuanto a recuperar la actividad económica que teníamos en un principio, por ejemplo, aquí con Belice, las aduanas. Ese es un problema, porque antes el proceso era algo rápido. En cambio, ahorita el hecho de que se tarden horas en el proceso para cruzar para acá, yo creo que es una limitante a que los extranjeros desde Belice vengan aquí, digamos, hay veces que posiblemente quieren una escapada de repente, así una salida casual, entonces deciden venir en coche, pero el hecho de que el proceso para cruzar tarde horas limitaría el hecho de que vengan, entonces una agilización en ese proceso yo creo que podría representar también un mayor crecimiento en esa parte de la economía. Sí, ¿cuál es tu nombre, joven? Luis, ¿de qué licenciatura? Economía y finanzas. Hay que aprovechar que está la secretaria aquí. y bueno, es algo, y es que porque hace algunos meses la teníamos de este lado, ¿verdad? Pero hicimos la propuesta para atender esa problemática, y efectivamente lo que tú dices es cierto, es un tema de incluso, ya no pensemos de rama económica, sino de humanidad. O sea, atender al que cruza, hay que atenderlo con humanidad, con buen trato y con una sensación de que quiera volver las veces que sean necesarias. Y sí, bueno, lo que propusimos son 2 cosas fundamentalmente. Una, el tema del paso migratorio. El tema migratorio está terriblemente el cuello de botella ahí. Necesitamos, y por voz propia del delegado de migración, 4 personas más. Tenemos las ventanillas, pero no tenemos el personal. Y desafortunadamente, les quiero dar una noticia, se agravó en la pandemia.
Pero la prioridad estatal, indiscutiblemente, es donde podemos rápido generar economía y los dados se cargaron a recuperar el servicio en la zona norte, en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Ahorita lo que tenemos que hacer es que, bueno, que ya se estandarizó, hay que exigir, hay que seguir insistiendo en que se dé esta posibilidad. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Tenemos un gobierno gestor incansable y creo que sí lo vamos a lograr. Y la segunda parte tiene que ver con el conocimiento de los derechos del que viene. O sea, el que viene tiene derechos internacionales para comprar, de acuerdo a nuestras propias normas locales. Y eso sépanlo ustedes, el que viene, compra y regresa, no le pueden parar para nada en la frontera mexicana. El que sale, que salga, ya compró, ya generó, aquí no le podemos decir, oye, déjame algo más, no, ya pagó, ya le cobramos incluso los impuestos, que incluso algunos tendríamos que devolvérselos. Entonces, si ustedes observan y reciben ese tipo de información equivocada, pues corríjanles, porque el que viene y compra tiene el derecho de regresar sin pagar un solo peso. Es comercio fronterizo. Y eso generó mucha inconformidad en beliceños, como tú bien dices, Luis. Entonces eso ya se atendió, estrictamente hablando, tenemos ya 2 meses donde esas quejas se hicieron chiquititas, ¿no? Porque sí era importante que pues, no los vacunen allá a la salida, ¿no? Ellos estaban ahí bajándoles una lana, cuando no les deben de cobrar absolutamente nada. Deben de salir libres. Hay un margen de un porcentaje que esencialmente se define a un criterio, que cuando regresen, lo que quepa en su vehículo privado es lo que pueden transportar. No puedes venir con tu tortón de 8 toneladas a llevarte algo y que no te cobren algo, eso ya es comercio internacional. Pero el comercio fronterizo es lo que quepa en tu vehículo. Entonces esas 2 cosas van avanzando. Y síganos pasando el cable si no mejora. ¿Ah, secretario? Gracias. Gracias. En lo que sí me gustaría comentar, que a lo mejor en las estrategias que quisieran implementar no aparece, y creo que es un problema en crecimiento en nuestro estado, sobre todo en Bacalar y en Otompe Blanco, que yo creo que es como que una crisis de movilidad con este monopolio que se ha hecho con los sindicatos de taxistas, que no creo que sea factible o no sería correcto lo que pasa, por ejemplo, de esperar 20 minutos un taxi que te lleva a tu casa. Entonces, me gustaría como esta problemática, ¿desde qué punto de vista la ve o si le ve alguna solución o se están implementando algunas estrategias? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel. Totalmente de acuerdo. Yo también he utilizado el taxi. Tengo un vehículo privado, lo compartimos en casa con mi esposa. Un vehículo tenemos. Tratamos que sea el que menos combustible nos genere, pero eventualmente he ocupado con mi hijo de tomar taxi y me llevo 20 minutos. Mi esposa también lo ha hecho y te llevas 20 minutos esperando un taxi. Algunos pasan y no se detienen, ¿no? Y si sales entre la 1 y las 3 de la tarde, en el cambio de turno, peor, ¿no? Aquí lo que tenemos que insistir, y está ahí en la lámina, es la tendencia del transporte urbano colectivo. Transporte urbano colectivo, no individual. El transporte urbano colectivo impacta 30% de nuestra economía. O sea, quiere decir que por cada 100 pesos que nosotros gastamos, 30% nos gastamos en transporte, más o menos. Si logramos que ese 30% represente lo menos posible en el impacto de los bolsillos, es un diferencial que vamos a tener las familias para otras cosas, ¿sí? Y obviamente dejar el servicio de taxis y estos individualizados para casos muy específicos y que se vuelva también una actividad potencialmente rentable. Porque también otro fenómeno que hemos puesto en la mesa es que no se den más concesiones de taxis. El pastel es el mismo y lo estamos dividiendo de a pedacitos cada vez más. Entonces, eso también ha generado un problema. Entonces, tenemos por un lado muchísimos taxis que se quejan de que hay obviamente poco circulante y por otro tenemos una población que dice que pues, no puede moverse en taxi todos los días. Entonces, sí hay que, ahí pusimos en la lámina que hay que meter transporte público colectivo y ahí se lo está diciendo un estudiante que lo está sufriendo. Sí, puedo abonar ambos. Gracias. Gracias, me gusta que
dejen tarea. En el caso de migración, ahora recientemente se reunió la gobernadora, vieron que se abrieron las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ahí hay un proyecto de poder tener en la capital un edificio que albergue todos los servicios federales, porque hoy no tenemos, ¿no? Ya existe el PRODECOM, el PROFECO todavía no. La idea es que se puedan concentrar. Son temas, como diría Odette, en la agenda que no es pública, pero se están trabajando en estos temas. Nos hemos reunido con la gente de aduanas y migración para atender esta problemática. Lo que mencionaba el arquitecto es cierto, es carencia de personal que pueda hoy atender esas necesidades. Estamos viendo cómo sumamos desde el gobierno estatal para que se pueda resolver. A nosotros nos interesa que sea ágil, el cruce de ambos lados. Hoy no existe el común, como hace muchos años, que el chetumaleño u otras personas de la región peninsular crucen a Belice. Entonces, estamos desde nuestra secretaría y de la mano con las cámaras empresariales gestionando que se abran estas fronteras para poder movernos. En el tema de movilidad se volvió muy mediático el tema de Uber. Quiero que sepan que hemos estado también como Secretaría de Economía de la mano con Segov y otras instancias como es Imovecro, apuntalando para que sí suceda el tema de la movilidad. Sabemos como usuarios hoy en el aeropuerto de Cancún, que sí tiene muchísima conectividad, después de cierto horario ya no encuentras transporte, ¿no? A veces pagar una unidad te sale arriba de los 1,000 pesos, 1,200 para moverte a otro destino, no tenemos ese transporte público como otras ciudades o países en Europa. Entonces, sí queremos, estamos apuntalando a esto, hoy se están generando las condiciones, no ha sido fácil, ha sido muy mediático, pero estoy segura que en la gestión de nuestra gobernadora se va a lograr, son temas que ya tenemos. Algo que nos ha hecho falta mucho aquí es esa conectividad, para que podamos trasladar a los turistas de Bacalar a los distintos destinos que hoy estás impulsando, pero que, ¿cómo los mueves? ¿No? Hoy las turoperadoras tampoco tienen vans o unidades móviles que sean muy perceptibles ni siquiera para los propios chetumaleños. ¿Cuántos de aquí visitan los fines de semana estos paradisíacos de la Ribera del Río Hondo? ¿Quién ya lo conoce? Entonces, a veces ni los mismos locales se han dado la tarea de ir y ver qué hay nuevo en Calderitas, vamos a ir a lo que hay aquí en la Ribera del Río Hondo. Si tuviéramos esta movilidad o transportes exclusivos que estén anunciando estas rutas para que primero generemos el consumo local y usemos estos métodos de traslado, se los dejo, señores, ustedes pueden generar su propio circuito logístico que impulse y detone esa economía turística. Oportunidades de emprender y de hacer negocio y de diversificar la economía están ahí. Acuérdense, ante cada problemática social o de la localidad, veamos cómo sí. Oye, yo no tengo el dinero, pero ¿quién sí lo puede tener? Oye, ¿cómo puedo detonar esta idea de negocio? ¿Con quién me puedo asociar? Señores, hay que ser actores de la economía. Dale. Bueno, por cuestión de tiempo, yo sé que hay muchas preguntas, hay mucho que queremos saber o que nos precisen. También tomé apuntes, yo tengo algunas preguntas ahí. Quizás la más importante, y lo quiero dejar sobre la mesa, es, está bien todo lo que expusieron los tres conferencistas de esta mesa, pero a mí me quedó una pregunta: ¿a dónde está la gente, las personas, la ciudadanía en todo, ¿no? En su participación en la planeación y su participación en los beneficios de los proyectos económicos que se realizan?